Buenas noches, ¿cómo están? Ya son las 7 de la noche en punto en Colombia. Hoy es lunes 23 de febrero de 2026 y estamos en vivo, como todos los lunes, aquí en Radiola Online, en Crónicas Agropecuarias, con un invitado muy especial porque recuerden que nuestra premisa es que en el agro, los emprendedores del agro tienen historias que merecen ser contadas, pero también merecen ser escuchadas. Hoy tenemos a Juan Pinzón. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy feliz de estar acá, de ser un invitado de ustedes y bueno, ansioso por empezar a hablar. Bueno, Juan, pues yo siempre el ejercicio que hago acá es como tratar de devolvernos en el tiempo y ver el invitado o la persona pues que está acá con nosotros, en qué momento le pica el bichito del tema agropecuario, qué hubo antes qué hubo antes de la picadura de ese bichito, que había en la historia del invitado, cómo arrancó su historia laboral, en fin, o sea, tratar de hacer como conocer un poco de la historia de Juan, en este caso. Bueno, Andrés, la historia es larguísima. Claramente hay que tener en cuenta la influencia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Ambos abuelos, por parte de padre y madre, tenían sus fincas y cuando yo era niño, muy pequeño, visitaba sus fincas y veía cómo funcionaba todo y eso generó un enganche grandísimo con el campo desde que yo era muy pequeño. Mi abuelo paterno con su finca en Chipaque, aquí en cerca a Bogotá, y mi abuelo materno con su finca en la costa. Dos mundos totalmente diferentes. Tú sabes que la producción en clima frío es totalmente diferente a la producción en clima cálido. Y esto pues me generó una cantidad de sueños y de interés por el campo. Pasaron los años, crecí, me casé a los 19 años, trabajé como diseñador editorial varios años y de repente me di cuenta que estaba perdiendo mi vista, estaba perdiendo mi columna, estaba perdiendo mis manos, mis muñecas, mis rodillas al estar todo el día sentado ante un computador y estaba buscando de alguna forma un escape que me permitiera tener más contacto con la naturaleza. Y cuando yo era niño, cuando tenía 14 años, yo había estudiado en el SENA agricultura urbana y también había hecho otro técnico pequeño de lombricultura. Y entonces para mí eso fue lo mejor que podía ser realidad en ese momento. Algo que había estudiado como niño, ahora con 19, 20 años, después de estar 24 horas sentado en el computador, pues vamos a sacarle el jugo a lo que alguna vez estudié y empecé a tener mi huerta en casa y mi cultivo de lombrices. A la vez se me fueron pegando pasatiempos como la acuariofilia, tenía mis peces, los alimentaba con las lombrices, a las lombrices con lo que sembraba de mi huerta y el agua de los peces la volvía a regar en mi huerta y empecé a generar como un círculo y yo decía, qué bonito que en plena ciudad podamos ver y mis hijas puedan crecer viendo cómo funciona el campo y cómo podemos hacer que no se desperdicie nada y podamos generar un ecosistema en el que todos se apoyan con todos y todos se benefician con todos y nosotros como seres humanos simplemente administrar y velar porque el ecosistema no se rompa. Entonces, eso empezó a generar inquietud por mis vecinos, por mis familiares, y empecé a ayudarle a todo el mundo a tener huertos urbanos en casa. Ya tenía tal vez unos 23 años cuando empecé a ver que muchas de las huertas que teníamos en Bogotá eh, florecían o daban su fruto, morían, pero no se seguían reproduciendo. O muchas florecían y a la hora de dar su fruto la flor se abortaba, la flor moría, entonces nunca producían. Y esto me empezó a generar inquietud por los polinizadores. Y ahí empecé a trabajar en investigación con abejas. Todo mientras seguía siendo diseñador editorial, todo esto era mi pasatiempo. Entonces estamos trabajando con abejas y empezamos a darnos cuenta que hay una crisis a nivel mundial con la polinización
Y pues la verdad, aquí ya mi esposa se engancha conmigo y empezamos a sembrar jardines para abejas como locos por toda Bogotá. Creamos un colectivo que llegó a tener 4.000 personas llamado Seamos Abejas y empezamos a sembrar jardines para abejas por todo lado. Empezamos a recibir los reportes de abejas que habían en Bogotá para dárselos a bomberos. Empezamos a recibir todos los reportes de abejas en postes para dárselos a Nelcodensa. Empezamos a ir a colegios, universidades a hablar sobre la importancia de las abejas y los polinizadores. Y bueno, llega la pandemia y nosotros teníamos en Bogotá y en Chapinero el apiario urbano más grande de Bogotá. Teníamos 24 colmenas, colmenas de aproximadamente 100.000, 120.000 Uf, abejitas. Estamos hablando de casi 3 millones de abejas en plena ciudad sin que molestaran a nadie sin y ningún ataque. fortaleciendo sin ningún ataque, Ok. fortaleciendo labores de polinización, recibiendo medios de comunicación. Tuvimos a Canal Capital allá, tuvimos a Caracol, tuvimos entrevistas con Telemundo, mostrándole a todo el mundo pues la ventaja y los beneficios de tener apicultura urbana. Y este proyecto empezó a crecer y nos cae la pandemia. Y cuando llega la pandemia, digamos que los vecinos y la gente empezó a darse cuenta que habían abejas. Después de que las tuvimos varios años ahí, nunca lo notaron porque Ujú, la gente sale a trabajar temprano y llega en la noche y de repente te asomas tú por la ventana a plenas 10 de la mañana y ves a un loco repleto de abejas por arriba y por abajo y dices, uy, qué miedo, qué miedo que esto se salga de control algún día. Y como nuestra misión siempre ha sido restaurar la relación del ser humano con las abejas, vimos que de pronto esto podía llegar a ser contraproducente porque estaba creciendo más de lo que nosotros lo teníamos planeado y algunos vecinos se estaban inquietando. Nos construyeron 2 edificios en plena pandemia upa. y, y ya el administrador me llamó, oiga, me encanta su trabajo, muy bonito, pero la gente que viene acá a comprar los apartamentos dicen que pues qué susto que el vecino tiene abejas. Entonces yo le dije, no, tienes toda la razón. Y aprovechamos los primeros 2, 3 meses de la pandemia que eran terribles y empacamos nuestras maletas, agarramos nuestras abejas y nos vinimos a vivir al campo. Y ya Ok. llevamos 5 años acá. Las abejas nos trajeron a una reserva forestal en la laguna de Suezca y pues inicialmente nos queríamos dedicar a las abejas. Nos dimos cuenta que las abejas estaban sufriendo mucho acá en el campo. Uno creería que las abejas viven mejor en el campo que en la ciudad, pero acá en Colombia la realidad es otra. ¿Por qué? El tema de los agroquímicos, los Ah, jue madre. pesticidas, Ok, el ok. tema de la explotación ganadera, el tema de la deforestación, todos estos temas afectan mucho a los polinizadores y entonces empezamos a perder nuestras abejas y encontramos que el problema es que la tierra estaba muerta, dañada, erosionada, y ahí empezamos a trabajar en agricultura sostenible, en restauración de ecosistemas y a construir todo lo que estuviera en nuestras manos para que nuestras abejas tuvieran un excelente hogar. Y eso nos llevó a rumiantes para la transformación de los forrajes, empezamos a tener vacas, ovejas, cabras, y esto nos llevó a sembrar flores para tener otro tipo de polinizadores. Esto nos llevó a proteger a la fauna silvestre para poder tener aliados que se dedicaran a sembrar el suelo. Esto nos llevó a desarrollar muchos otros procesos en nuestra finca, todo con el objetivo o con el propósito de que las abejas estuvieran sanas y salvas. Y bueno, ese es el gran resumen de 5 años de trabajo. Ahora tenemos una granja agrosostenible que se ha vuelto un showroom o se ha vuelto una vitrina, por decirlo de alguna forma, para que muchas personas que están interesadas en la agroecología, en la agrosostenibilidad, en la restauración de ecosistemas, vengan y vean cómo es este proceso que fácilmente puede durar hasta 7 años en empezar a ver los frutos de la restauración de un ecosistema y todo lo que puede girar alrededor de las abejas, que empieza a verlo uno como algo holístico, ¿no? Inicialmente tú dices, yo solo quiero tener abejas, pero cuando las empiezas a conocer te vas dando cuenta
de que todo lo que tú decidas en tu finca, por más pequeño que sea, va a afectar directamente a tus abejas positiva o negativamente. Entonces, es un ejercicio muy bonito, muy chévere y poder entender cómo la ganadería puede llegar a afectar positivamente a las abejas, la agricultura puede llegar a afectar positivamente a las abejas, es más interesante aún porque te das cuenta que todo está conectado. Ok. Bueno, Juan, te hago una pregunta y quiero devolverme en el tiempo bastantes años por lo que te entendí, y es, ¿qué hacían las fincas, a qué se dedicaban las fincas de tus abuelos? Bien, la finca de mi abuelo en Chipaque era un lugar de reposo Ujú. donde íbamos toda la familia a pasar las fechas especiales. Él tenía en construcción, bueno, él tenía unas marraneras, él tenía gallinas y estaba construyendo un edificio, nunca supe para qué es, cuando él fallece. Ok. Entonces, digamos que era un proceso de finca en construcción. Ah, ahí empecé a tener contacto con los animales, vacas, cerdos, pero digamos que como tal no era algo productivamente ambicioso. Ok. La finca de mi abuelo era un lugar extremadamente pequeño. Digo pequeño porque pues yo ahorita estoy cuidando una finca de 13 hectáreas, que también uno puede pensar que es mucho, pero en Colombia hay fincas de 1000 hectáreas, Sí, 2000 hectáreas, sí. o sea, es una cosa de En locos. los llanos orientales hay fincas que hay que recorrer, yo Sí, creo que en avión, mejor dicho. no, esto es una cosa increíble, Sí. pero cuando uno habla con el pequeño productor, con el pequeño campesino, las fincas tienen media hectárea, 1 hectárea, y cada vez muere una persona y le hereda 15 hijos, entonces cada vez las Sí, fincas son más pequeñas. sí. La finca de mi abuelo era muy pequeña, pero era muy bonita porque era la falda de una montaña que bajaba a una pequeña quebrada y ahí tenía una parte plana, una sabana, por decirlo de alguna forma, pero estamos hablando de tal vez 2, 3 hectáreas máximo. Y entonces la No, tierra caliente, te digo que no es tan pequeño, ¿no? Digamos que en la zona en la que yo estoy, eso sería una finca grande. O sea ok, que también es muy relativo, ¿no? O sea, es una muy sí, buena área. sí, por eso te digo que es muy curioso Sí. porque ahorita que yo estoy con todo este tema de agroecología, a mí me llama gente para que los asesore en hacer sus proyectos agrosostenibles y me dicen, es que tengo una finca pequeña, es media hectárea. Y uno echa números y uno dice, claro, sí, es pequeño. Pero también hay gente que te llama y te dice, tengo una finca, un terreno pequeño, son 50 hectáreas. Sí, exacto. Entonces, esto es la locura. Sí, Yo amo las fincas de menos de 1 hectárea, ok. porque tú puedes realmente hacerte cargo de todo. Yo en este momento tengo 13 hectáreas, de las cuales 8 son bosque, Ujú. y hay días que yo quiero salir a trabajar y no puedo porque se cayeron 3 árboles y ahí pierdo una semana. Upa. Entonces yo digo, Dios mío, esta finca es inmensa porque nunca me da tiempo de trabajar en lo que Claro. quiero. Entonces, retomando un poquito, es muy bonito porque esta falda, y la recuerdo perfectamente, la última vez que yo fui a esa finca yo tendría tal vez 10 años, 9 años, pero recuerdo que era una falda, una montaña que estaba repleta de yuca. Ok. Y cuando uno se acercaba a la quebrada, era una quebrada muy pequeña, pero mi abuelo había hecho unos pozos en los que habían peces y el agua era cristalina. Y uno cruzaba la quebrada y ahí ya teníamos limón, limón Tahití. Mi abuelita hacía unos injertos y teníamos limón Tahití. Yo calculo que unas 80, 100 maticas. Y habían a la entrada de la finca 2 árboles gigantes de mamoncillo y tal vez habrían unos 20, 30 palos de mango que cuando llegaba temporada, Dios mío, se perdía fruta de una manera increíble. Nosotros echábamos todo eso a nuestro carro y llevábamos para regalar fruta, para llevar al colegio a los compañeros. Era increíble, una finca excesivamente productiva y tenía un par de palmeras de coco y era muy chistoso porque siempre había coco, pero asimismo era un peligro porque a veces uno estaba Pero, sentado y le pe- caía un coco a medio metro. pero estamos hablando todavía de la finca de Cundinamarca. No, esa ya es la de mi Ah, abuelo materno. ok, 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 Sí. La de mi abuelo de Chipaque, quedamos en que solo era el tema como de cerdos
Ok. un par de gallinas y un edificio y él Ah, falleció ya, ya, y ya. yo no supe más de esa Ya, finca. ok. Y la de mi abuelo materno, ya en la costa, era pequeña, teniendo en cuenta este tema de los subjetivos. Ya me Sí, dañaste la cabeza, sí, sí, porque, porque yo tengo en la cabeza que era muy pequeña, pero lo productivo, o sí. sea, 1000 veces más productivo que las 3 hectáreas que tengo yo. Ok. Eh, es, y, y de vez en cuando visito, ahorita estuve la semana pasada en una finca en Anapoima que no tenía ni siquiera media hectárea y había banano, papaya, limón por todo lado. Hay una finca que visito seguido en Sucre, en Palmito, en una vereda, y es una finca de 5 hectáreas, pero que alimenta más de 20 familias. Entonces hay unas cosas que son excesivamente En productivas. Sucre fue donde tuvimos la inundación hace poco, ¿no? Córdoba, Ah, en Montería. Bueno, Córdoba. Ok, todo el país está ahorita en lluvias, ok. menos en Suezca, donde yo vivo. Esa es la ley de Murphy. Llevo pidiéndole a Dios meses porque caiga un Ah, aguacero ¿no está lloviendo allá? nada, ni una gota, ni una No gota. jodas. Y yo con un montón de árboles por sembrar, con un montón de proyectos que no puedo trabajar la tierra porque está hecha una roca. No jodas. Entonces, de todo lado me llaman, hay inundaciones, ¿qué podemos hacer? Y yo, Dios mío, mándenme un poquito para acá, Dos carrotanques. lo que sea, hermano, lo que sea, porque hasta No los reservorios se jodas. me están quedando ya sin agua. ¿A qué altura están allá en Suezca? Yo estoy a 2960 metros sobre el nivel Opa, del más mar. alto que Bogotá. Claro, junto a una hermosa laguna que solo se alimenta de agua lluvia, no hay Ajá. ríos, no hay Y ha quebradas. bajado el Por nivel ende, entonces. claro, en el último mes bajó 30 centímetros. La profundidad máxima ahorita está tal vez en 2,80 metros, 2,70 metros. Realmente no es mucho. Y Ajá. pues por regulaciones de la corporación autónoma, eh, no se puede tomar agua de la laguna. O sea, Ah, la laguna es eso iba a preguntar. solamente No, un adorno. sí, no, no Un se puede adorno que tomar agua todos para riego. amamos. Sí, sí, que todos amamos y que la idea es que cada proyecto que nosotros tengamos no vaya a afectar negativamente a la laguna. Así que no hay forma de tomar agua de ella. Ok. Bueno, bueno, antes de adentrarnos en tu proyecto como tal, yo te hago una pregunta. Dada la altura a la que están allá, ¿no es viable el tema de los atrapanieblas? Sí y no. Las trampas para nieblas yo las conocí hace 5 años con un proyecto espectacular en Perú, donde con 1 metro cuadrado de trampa para niebla tú podías recoger casi que 1 litro de agua. Y esto era al día, ¿no? Y esto era Sí, sí. increíble, a mí me voló la cabeza porque yo acá me despierto a las 5 de la mañana y a veces llegan las 7 de la mañana y no puedes verte ni los pies de la neblina tan Ajá. fuerte que hay. Pero por algún motivo las trampas para niebla que se colocan acá no recogen nada de agua. No joda. Yo hice los experimentos, yo hice los ejercicios, a veces en una semana con un montón de polisombra yo lograba recoger medio litro, No. y las brisas son tan fuertes que rompen la polisombra, No. la neblina pasa muy rápido. Acá sí efectivamente hay lo que llamamos ríos voladores, que son corrientes, que traen agua, que traen humedad, pero lo que realmente podría aprovechar esto son los frailejones, las bromelias, Ujú. pero este ecosistema está tan destruido que ya no hay frailejones, aun cuando tenemos la altura. La altura máxima de mi montaña está por arriba de los 3000, Upa. eh, pero no hay absolutamente nada de flora nativa que de alguna forma pueda agarrar estos ríos voladores, fijarlos en la roca. Todas estas montañas son roca que deberían filtrar todo el agua y esta agua debería brotar gracias a los nacimientos que hay alrededor de la laguna. Ujú. Ese sería el ciclo del agua acá. Sí. Pero como no tenemos en nuestras montañas flora silvestre, sino que toda la vegetación se destruyó hace muchos años y hace ¿Por, aproximadamente 30 40 años buscando por una, minería? por varias cosas. Aquí en la laguna tenemos minerías, como las montañas son piedra, tenemos resevera,
que es para sacar piedra, para hacer carreteras. Ajá. Tenemos minas de carbón, hay unas vetas gigantes de minas de carbón. Hay material que se llama caolín y arcillas, entonces también hay algunas minas de para hacer ladrillos, ganadería excesiva y papa. Ojo. Entonces todas las montañas se pelaron en algún momento y las autoridades del momento, para hacer una restauración acelerada, lo que hicieron fue, una reforestación, perdón, lo que hicieron fue sembrar eucalipto, pino y acacia. Nah. En su momento, por el desconocimiento, simplemente se veía como, wow, esto crece y se reproduce Sí, pero rapidísimo, no. pero no se O entendía. sea, el eucalipto vuelve nada al suelo, de Sí, hecho. obvio, obvio, pero se pensó en algo que creciera rápido, que fuera Ajá. maderable, que Ajá. generara sombra, que generara... Sí, el concepto era distinto. Sí. De hecho, en esa época todavía se pensaba en, oiga, ¿qué especies podemos traer de afuera para que esto crezca más rápido? Hoy en día decimos, ¿cuáles son las especies que deberían estar acá? ¿Cuáles son las especies nativas? Claro. Hasta ahora es que entendemos mucho ese tema, tanto con la fauna como la flora de especies invasoras, extranjeras, exóticas. Eso era algo que hace 30 años, 40 años no tenía ninguna regulación. De hecho, los pinos los trajeron a Colombia porque un presidente que viajó a otro país le parecieron muy bonitos y venga y los sembramos acá en los cerros, que son unos peladeros. Ajá. Los acabaron Y, de pelar. y claro, 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 y pues es un problema porque cuando tú traes algo de afuera, y no hay un agente o no hay un ser vivo que lo controle, pues crece indiscriminadamente. La acacia es para animales que son realmente forrajeros, animales altos, animales grandes, y la traemos acá a un lugar donde toda la fauna silvestre es pequeñísima y muchos no ramonean o no hacen o no consumen este tipo de árboles tan grandes. Y acá tenemos ovejas y tenemos vacas, así que los árboles que tienen más de metro y medio, 2 metros de altura son árboles que no van a ser consumidos por ninguna especie. Claro, Por eso proliferan y por eso se vuelven invasoras. claro, claro. Entonces, estas plantas crecen tan rápido que consumen mucha agua. Entonces, cuando pasan los ríos voladores, pues toda el agua se va para las raíces y se transforma en crecimiento y no logra llegar a la piedra como tal, a la peña, para que se filtre, baje y llegue a la laguna. Sí. Cosa que no pasa con los frailejones. Ustedes saben que los frailejones crecen 1 centímetro al año. Muchos Ujú, árboles nativos de esta zona también. Entonces el consumo de agua es mínimo. ujú. Pero lo que sí hacen es fijar el agua al suelo y esto sí genera un ecosistema húmedo, que es lo que llamamos el bosque alto andino. Ujú. No hay mucha agua, pero sí hay una humedad que mantiene vivo el ecosistema. Entonces, si sacamos los árboles nativos y metemos especies foráneas o extranjeras, pues ahí ya se rompe todo, perdemos la fauna silvestre porque no le sirven. Por ejemplo, hay un ave acá que es el babaúy que está en peligro de extinción Uf, y las hojitas de las acacias no le sirven para hacer sus nidos. Entonces empezamos a perder las especies, se rompe el ciclo y se deteriora un ecosistema. ok, bueno, complicado el tema. Sí. Bueno, ahora te pregunto sobre la corporación de lo que acá tenemos una que se llama la CBC, que es la corporación, bueno, allá creo que es la CRC. La CAR, Corporación La CAR, Autónoma ah, sí, Regional. la CAR. Bueno, acá tenemos la CBC que se le dice coloquialmente la CBY del cómo voy yo ahí, porque son unos personajes. Pero ahorita hablamos de las corporaciones. Quisiera como preguntarte cómo fue esa transición. O sea, ya nos contaste que el motivo fue las abejas, o sea, poder mover Sí. las abejas de la ciudad al campo, pero por lo demás, ¿cómo fue esa transición de dejar de vivir de un momento a otro en la ciudad y empezar a vivir en el campo? ¿Qué fue como lo mejor y qué fue lo más difícil? Mira, es una transición que claramente no se hubiera dado lugar si no hubiera sido por la pandemia. Yo siempre le dije a mi esposa que tenía el espíritu pues aventurero de irme para la selva, ese era mi sueño, pero ella es excesivamente citadina y me dijo no, 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 yo de la ciudad no me muevo
Y bueno, digamos que yo vivía como con esa frustración, pero yo dije, en algún momento va a llegar mi tiempo. El caso es que tenemos dos hijas, ahora tienen 10 y 15 años, pero cuando nos vinimos pues tenían 5 y 10, eran bien pequeñas. Pero llega la pandemia y tener a nuestras hijas encerradas en un apartamento donde ni siquiera les entraba el sol por la ventana, mientras que yo como trabajaba con abejas y capacitaba bomberos, capacitaba a operarios de Nelcodensa, yo sí podía tener viajes por todo Cundinamarca, Magdalena Medio. eh, entonces para mí era muy duro y yo le decía a mi esposa, no puedo creer que yo esté todo el día en el campo viendo la naturaleza y mis hijas estén aquí encerradas. Y entonces ella dijo, no, 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 a esto no estamos llamados, yo no quiero esto para mis hijas. Y la incertidumbre de saber, tú sabes que los primeros 3, 4 meses de la pandemia tú ni siquiera podías salir en carro, empezaron a cerrar tiendas, a cerrar proyectos y uno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? Entonces, eso fue lo que nos permitió decir, nos vamos para el campo. Y vinimos un día, yo le dije a mi esposa y a mis hijas que me acompañaran a un trabajo que tenía que hacer acá en Suezca y estas niñas se quitan las máscaras, se quitan, tenían unos acrílicos que les tapaban la cara, Ujú. se quitan esto y empiezan a correr, a caminar, a ver a los animales, ver cómo el vecino preciso ese día le nació una ternera, ver el sol, comimos en picnic, hicimos unas cosas que dijimos, wow, esta sí es la vida que queremos tener. Y yo como proveedor, en ese papel de proveedor, decía, a mí de nada me sirve ahorita el dinero en una ciudad como Bogotá cuando yo quiero comprar papel higiénico y no hay, Ujú. cuando quiero comprar algunos alimentos y se acabaron, de nada me sirve el dinero. En cambio, en el campo, siempre y cuando yo tenga la fuerza y la capacidad de sembrar, de cuidar animales, pues nunca nos va a hacer falta la comida, por más que no haya dinero. Entonces, digamos que eso fue lo que en el momento nosotros teníamos como es una ventaja irnos a vivir al campo. Nos vinimos al campo, llegamos a un lugar que, eso es otra historia gigante, larguísima, pero en resumidas cuentas, mi familia compró una montaña porque la iban a talar, la iban a deforestar y pues yo llevaba años sembrando árboles de a 10, de a 20, de a 30 y que en un fin de semana te tumbaran 10.000 árboles para mí era una cosa terrible. Claro. Entonces logramos, después de muchas maromas, comprar esta montaña. Pero nosotros llegamos acá con mi esposa y con mis hijas a vivir una aventura y a disfrutar la libertad, a disfrutar la naturaleza. Y fue chévere, fue bonito, pero cuando pasan los días tú empiezas a sentir la incomodidad. Recién llegamos nosotros, prácticamente acampábamos, nos quedábamos en carpas. El primer año y medio no tuvimos luz, la finca no tenía luz. Teníamos un problema de seguridad porque era una montaña que llevaba muchos años abandonada y no tenía ni siquiera cercados. Upa. Entonces era el paradero, venían los buses con los viajeros y paraban acá y la gente se bajaba y caminaba y nosotros pues súper asustados porque uno viene de la ciudad con un montón de miedos de me van a robar, me van a Ajá. quitar. Sí había servicio de agua, sí había agua, pero es de un acueducto veredal, entonces no llegaba agua los fines de semana y nosotros no teníamos tanques de almacenamiento, así que simplemente teníamos agua de lunes a jueves, de lunes a viernes. No había internet, yo era diseñador editorial, estuve a punto de perder mi empleo muchas veces. Mis hijas pues estaban en estudio virtual por todo el tema de la pandemia, pero pues ahí nos movíamos con un computador portátil y digamos que lográbamos resolver muchas cosas, pero la verdad fue muy, muy difícil. Nos acostumbramos a despertarnos a las 5 de la mañana y acostarnos a las 6 de la tarde por lo que no había luz. Y de ahí en adelante, cada día que pasa uno dice, sí, vivimos en el campo, chévere, pero más chévere sería mejorar nuestra calidad de vida. Y pues a eso es a lo que nos hemos dedicado también los últimos años. Pero empezamos de cero, empezamos con una mano adelante, una mano atrás. Nos decían, oiga, ¿por qué no construyen una casa? Y yo decía, pero yo cómo voy a comprar ladrillos en un lugar donde hay ladrilleras ilegales, donde voy a hacer una placa flotante con receo de las montañas que están destruyendo
el ecosistema de la laguna. ¿Cómo voy a construir una casa en madera cuando la deforestación acá no está regulada? Y yo decía, ¿a qué estoy viniendo al campo? ¿A mejorar las condiciones o a empeorarlas? Ajá. Entonces eso tampoco permitía que avanzáramos en nuestro proyecto. Hasta que conocimos un proyecto muy interesante que se llama Woodpecker y ellos hacen ¿En Bogotá también? casas, sí, en Cota. Ok. Ellos hacen casas modulares que son de plástico reciclado con fibra de café. No Entonces un jodas. día buscando soluciones por todo lado nos encontramos con este proyecto y yo Vení, voy y yo digo, cómo esto se es lo escribe? que yo amo. Woodpecker como Wood. pájaro carpintero, Ok. W-O-O-D ¿Todo pegado? P-E-C-K-E-R, sí, Ok. todo pegado. Es pájaro carpintero en Sí, inglés. ya me abrió aquí. Woodpecker. Ok. Y estos manes les compramos una casita de 4 metros de frente por 5 de profundo. O sea, Nos llegó, es como un prefabricado, pero con lo que dices, sí, con es como plástico. armar un Lego. Ole, está Es genial. como, es como armar Aquí un estoy en la Lego. página. Genial. A nosotros nos llega esto, esta casa en un camión. En ese momento nos costó 18 millones de pesos, ahora están un poco más costosas. Ajá. Nos llega esta vaina en un camión y con mi esposa y con mis hijas cogimos ficha por ficha con un manual y armamos nuestra No casa como si jodas. fuera un Lego. Y al tercer día Pero espérate, terminamos. pero les tocó hacer plancha, me imagino igual, o también No, desde el nada. piso. Esta casa va flotante sobre unas zapatas que ellos llaman palafitos. Entonces, esta creo que tiene 13 palafitos. Uno entierra, uno tiene que abrir los huecos en el O suelo sea, de 60 tenés por que 60. nivelar y abrir unos huecos, mejor dicho. Sí, pero digamos que estas zapatas te permiten nivelar la casa sin que tú niveles a perfección el suelo. Ah, ok. El suelo puede tener cierta caída, cierta inclinación. Tú tienes es que nivelar las zapatas. Sí. Entonces uno abre los huecos, mete las zapatas, deja niveladas las zapatas y sobre Ah, esto claro, claro. empiezas a colocar ficha por ficha. Entonces para mí esto fue genial y además no necesitaba licencia de construcción, además no tenía que rogarle a maestros y obreros que por acá no conseguía nada. No hacía parte de todo lo que estaba destruyendo los ecosistemas, sino que incluso estábamos siendo parte de la transformación de los residuos de otros en algo positivo. Venga, Y al tercer día, perdóname, Juan, digo, hagamos la publicidad gratuita porque eso se trata. A la gente que le interese, o sea, está súper interesante esta vaina. Estoy aquí en la página, como decía Juan ahorita, Wood, W-O-O-D, Pecker, P de papá, E de nano, C de casa, K de kilo, er.com.co. Ahí está los sí, diseños y el WhatsApp de ellos por acá está 315-562-0686. 315 correcto. 686 Interesantísimo, ole. Seguí, qué pena que te Sí, interrumpí. no, dale, dale. Y el tercer día nosotros colocamos las tejas y esa noche, después de solo 3 días de trabajo, dormimos en una casa decente. Vení, No las sentimos tejas son frío. de ellos también. Sí, ellos te entregan todo. A mí me Todo. llegó todo en un camión, hermano, con un manual como un Lego. ¿Y los baños y eso también viene ahí o qué? No. Hay muchos, ellos tienen muchos tipos de casas. Nosotros compramos esta, que es una cajita de fósforos que trae en el primer piso un huequito para que uno haga un baño. Nosotros tenemos una mentalidad bien loca y dijimos, a la casa solo vamos a entrar a dormir, así que afuera vamos a construir un baño, afuera vamos a hacer la cocina, afuera vamos a hacer el taller, todo lo que se necesite. La casita es solo para entrar y dormir, Ok. para tratar de mantenernos limpios, porque al principio pues uno con animales todo el tiempo y uno piensa que el estiércol es sucio y bueno, uno cree que todo está sucio, cuando en realidad es en las ciudades donde todo está sucio. En el campo tú puedes acostarte sobre una posta de estiércol de vaca y realmente es algo que está lleno de microorganismos y que tiene un proceso de descomposición que lo hace limpio, Ajá. que lo hace hermoso, pero eso es algo que uno entiende es con el tiempo. Eh, entonces hicimos así nuestra casita. Hoy en día compramos hace 2 años 2 casitas modulares más que son de 3 por 3. Es como un cuarto, una habitación y las colocamos cerca a nuestra casa como en forma de aldea. Ok. Y en cada una vive cada una de mis hijitas y ya mi esposa y yo vivimos solos aquí en esta casita de 20 metros cuadrados. Ah, ok.
Ok. Después llegaron a la finca mis hermanos porque se enamoraron de nuestro proyecto y también compraron dos casas de ellos, pero ya más largas, que parecen como contenedores de 6 por 3. Después mi papá llegó, pero mi papá ya quiso algo más grande. Él ya tiene una casita de 60 metros cuadrados, pero todo es en plástico reciclado con fibra de café. Oiga, no, y los diseños están bien bonitos. No, eso tiene unas cosas brutales. Yo este año empecé a trabajar un proyecto con ellos ya, porque además ellos decían, oiga, este tipo, bueno, yo hago videos por internet y contando mi experiencia con estas casas se me hicieron unos videos súper virales de 4 millones de reproducciones en 2, 3 días, en los que yo simplemente hablaba de, oiga, miren, esta forma de construir una casa es muy práctica. Pues yo como usuario satisfecho. Sí, Y esos videos tuvieron un alcance y a mí me empezaron a coger mucho cariño de esta empresa y empezamos a generar una relación. Y este año estamos empezando un proyecto en el que estamos haciendo una colmena para abejas gigante en plástico reciclado con fibra de café, en la que las personas que vengan pueden entrar y ver cómo funciona toda la colmena desde adentro y tener algo que se llama apiterapia sonora, y es que de una forma segura estás expuesto a las vibraciones de las abejas y esto regula tu circulación. Apiterapia respiratoria, y es que tú entras aquí, como hay abejas, hay ceras, propóleos, desde adentro tú puedes mejorar tu respiración, broncodilatar tus pulmones, limpiarlos, y además ver cómo trabajan las abejas, ver cómo funcionan. Esto es una cosa loquísima que hasta ahora estamos empezando a trabajar y lo estamos haciendo ya con el patrocinio de ellos, ok, porque se enamoraron de nuestro proyecto y dijeron, oiga, lo que ustedes hacen es muy valioso. No solo son unos excelentes clientes, sino que además están haciendo lo que nosotros queremos que se conviertan nuestras casas, sostenibilidad. No sí, solamente llenar el mundo de casas bonitas y ya, sino que sean personas que tienen proyectos sostenibles y digan, esto es lo que me sirve, esto es lo que me claro, complementa mi proyecto. claro. Juan, bueno, háblanos, porfa, ya del proyecto como tal en este momento, la finca, qué unidades productivas tiene, qué animalitos tenés, qué cultivos. Ok, para nosotros todas las granjas que busquen ser agrosostenibles deben tener tres animalitos. Estos tres animalitos son la piedra angular de la restauración. El primero, las abejas. El segundo, las lombrices, en este caso lombriz roja californiana. Y el tercero, los rumiantes. Con estos tres animalitos, tú puedes restaurar cualquier ecosistema, porque tienes las abejas que fortalecen la polinización, tienes la lombriz que se encarga de descomponer todos tus residuos orgánicos y el estiércol de los animales para que tú puedas crear abonos y capa vegetal, materia orgánica. Y tienes a los rumiantes, que los rumiantes son los que se encargan de llenar de microorganismos la tierra. Todo lo que ellos comen lo transforman en flora bacteriana, en microorganismos, en estiércol, en abono, que si tú le das un buen manejo, puedes restaurar hasta un desierto. Entonces, inicialmente lo que nosotros hemos tenido es esto, siempre buscando respetar la capacidad de carga de nuestra finca. Y como nosotros llegamos a un proyecto en el que se busca empezar desde cero, también todas nuestras inversiones han sido mínimas, han sido muy pequeñas. Yo no soy el tipo de personas que dice, pues llego a una finca y tengo tantos millones, compro 20 vacas, 50 vacas, Ujú, o saco un préstamo y le meto a 50 vacas. No, la idea es que poco a poco la tierra te vaya dando todo lo que tú necesites, así te demores mucho. Entonces, digamos que en este momento nosotros tenemos solo 4 vaquitas. A mi esposa le encanta hacer quesos madurados, ujú. entonces escogimos unas vaquitas con una leche que tenga las características para hacer los quesos que ellas hacen. En este caso escogimos Montbellier. Tenemos 4 vaquitas Montbellier, que son pues una genética francesa. Tenemos nuestras Y son, lombrices. son productivos? Sí, 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 ¿Cuánto te puede dar lecheras. una vaca? ¿Cuántos litros al día te puede dar una En vaca? nuestros mejores momentos hemos tenido vaquitas que al día nos dan 30 litros. Buenísimo, con buenos En horarios. este momento solamente tengo
de las 4 vacas solo tengo 3 en producción, una que ya está saliendo, 2 que empezaron en estos días. Entonces en este momento tenemos 40 litros diarios por todas, pero tenemos la vaquita que es más lechera que está por parir en estos días. Así que yo calculo que podemos estar manteniéndonos en 60 litros diarios. Genial. ¿Y Y la además, alimentación, les das concentrado o es toda alimentación sí, de allá? a las vacas sí les doy concentrado. Ok, ¿Por qué? Porque las vacas las escogimos pensando también en el proyecto de la producción de los quesos. Entonces, las condiciones de acá son tan duras, tan drásticas, que una vaca que te está dando 30 litros o 20 litros de leche diaria una tierra erosionada, con poco pasto, con heladas, pues si tú no las suplementas, toca se te suplementar. van a acabar. Sí, 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 Se te toca van a suplementar. acabar. Y para nosotros también fueron una inversión. Sí. Entonces, digamos que toca cuidarlas, toca Y ya protegerlas. bueno, ya les has sacado crías, obviamente. Sí, pero yo salgo de todas las crías porque llega el punto en el que tú dices, wow, yo produzco 60 litros Sí, y yo podría acá meter 30, 40, 50 vacas, y se te llena de ambición la mente y te das cuenta que la tierra de pronto no tiene esa no, capacidad de no, carga. no, 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 Y y si con lo tu que decís prioridad es la, seguramente no. y si tu prioridad es la restauración del ecosistema, Sí, entonces tienes que empezar a cuidarte de eso. Y hay gente que me dice, pero usted podría tener 10 vacas. Y yo, claro que sí, pero llega un verano bien duro, llegan heladas y lo que empiezo es a agotar el suelo, lo que empiezo a hacer es a tener animales en mala condición, y todo por la ambición de tener más leche. Y pues yo no vine al campo a tener más leche, yo vine claro, al campo a restaurar el ecosistema. sí. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, no perderse en el camino, mejor dicho. eso es lo bonito de tener abejas, Sí, que cada decisión que tú tomas eh, la filtras por las abejas. Entonces, yo quiero un terreno lleno de vacas o quiero que mis abejas tengan un buen lugar para vivir. Ah, entonces me voy a cuidar y ujú, vendamos todo lo que se venga, todo lo que nazca, porque mi propósito es el espacio para las abejas, no para las vacas. ok. Lo mismo me pasa cuando yo siembro, por ejemplo, maíz. Entonces me dicen, oiga, pero aplique estos agroquímicos. Y yo, Sí. no, no, porque voy a hacerle daño a mis abejas. Pero es que así usted Compre está el, sacando unas mazorquitas chiquitas, y yo, a mí no me importa que sean chiquitas, a mí me importa que mis abejas estén bien. sí. Compré el paquete tecnológico de Monsanto. Sí, sí, no, eso es que la revolución verde es una cosa que nos acabó, porque nos pintan fincas súper productivas, pero estamos es detrás de semillas transgénicas, estamos es Sí, detrás sí. de Bueno, agroquímicos, pesticidas. y eso te iba a preguntar, estás trabajando el maíz con materiales nativos, me imagino. Todo, todo. Y ahorita lo que estoy haciendo es conseguir semillas de maíz nativo que son blancas, moradas, Sí, verdes, sí. y estoy empezando a sembrar todo nativo y todo criollo. Entonces, por Mira ejemplo, que México, por ejemplo, tenía, bueno, digo tenía porque seguramente todavía está el material genético, tenía maíces de N colores y sí, todo eso se fue acabando con todo este tema de los transgénicos de Monsanto Bayer. Y prácticamente cuando uno habla de esos temas de soberanía alimentaria, pues bailas. es que el problema que tiene el ser humano es la ambición. Mira, todo el tiempo hemos estado preocupados porque no tenemos cómo alimentar tanta gente. Ujú, Y eso es lo que nos llevó a la famosa revolución verde, y lo que nos llevó a depender de todos estos agroquímicos, sí, pesticidas y transgénicos. Que hay que producir más porque somos muchos y necesitamos que todos coman bien. Pero nunca nos fijamos en lo que significa para el ser humano comer bien. Hasta ahorita es que se está generando como esa conciencia de la alimentación. Entonces, por ejemplo, yo estuve haciendo muchos estudios porque yo como carne, y estoy completamente convencido de que necesitamos a las vacas y a muchos otros rumiantes para que los ecosistemas estén de pie. ujú, Entonces el problema no son las vacas, el problema es nuestra ambición, porque yo puedo alimentarme con 125 gramos diarios de carne, con 80 gramos diarios de carne, y vivir bien, ujú. pero yo tengo que ir a comerme una hamburguesa de 3/4 de libra, o de una libra, de libra y media, porque tengo la plata para comprarme una hamburguesa grande y comer más. Punto. Sin importar que eso vaya acompañado de un pan
que tiene una cantidad de trazas de transgénicos, que vaya acompañado de unas verduras o de unos vegetales que son producto del del uso excesivo de agroquímicos y pesticidas, sin importar nada de eso, solo me interesa llenarme y satisfacerme. Entonces estoy haciendo un consumo sobredimensionado. Si los seres humanos dijéramos, oiga, podemos comer menos, pero de mejor calidad, las industrias empezarían a caer. Pero ¿qué pasa? Lo que hablábamos ahorita, yo tengo 4 vacas, produzco tantos kilos de carne diaria, pero hay más demanda, entonces ¿qué voy a hacer yo? Metamos más vacas, sin importar lo que le pase al suelo. Hay una demanda, hay un buen negocio, entonces hay que hacerle. Y esa es la ambición de todo. Tú puedes sembrar 1 hectárea de papa y te la compran y te va bien. Entonces tú dices, no, pues tumbemos estos arbolitos y yo completo 2 hectáreas para que me vaya mejor. Porque todos estamos pensando es detrás de nuestro egoísmo y detrás de lo inmediato. ¿Cómo consigo más dinero hoy? Sin importar lo que le está pasando a nuestros ecosistemas en el futuro. Ok. Entonces, esto es algo que a mí me llama mucho la atención y que me pone a pensar. Entonces, yo puedo tener unos maíces bonitos, chéveres, soberanía alimentaria, alimentar bien a mi familia, a mis vecinos y a las personas cercanas, o puedo meterme a producir maíz como un berraco y a montar una industria, y ahí sí yo voy a decir, bueno, si en 1 hectárea me salen 10 plantas de maíz, ¿cómo hago para tener 20? ¿Con químicos? Pues echemos químicos. Ujú. Ya no me caben más. Acá al lado que tengo matas, pues tumbemos esas matas para poder sembrar más maíz. Y eso es lo que nosotros vemos como, wow, estamos creciendo. Mira, el vecino antes sembraba 1 hectárea y ahora siembra 10. No, no estamos creciendo. Estamos aprovechando el presente a costa de lo que se viene para el futuro. Eh, y todo esto es resultado del egoísmo del ser humano. Yo siempre pienso en 2 cosas acá en la finca. Uno, pues mis abejas, porque es a lo que vinimos. Pero 2 es, ¿qué tierra le quiero dejar yo a mis hijas? Yo quiero que mis hijas se maten trabajando esta tierra o quiero entregarles un ecosistema restaurado que produzca solo, porque la naturaleza de la tierra es producir sola. El hombre le basta con administrar y tomar algunas decisiones, pero el hombre no tendría por qué estar todos los días dele y dele, pica ese suelo a ver si eso afloja y a ver si... No, la tierra es que es increíble ir a lugares donde tú ves que la comida se desperdicia y no hay nadie detrás abonando, no hay nadie detrás sembrando, sino que el ecosistema es tan perfecto que los mismos animales comen, cagan, siembran, abonan y todo funciona a la perfección. Entonces, basado en eso, yo tengo que cuidar el presente de mi finca para que mis hijas tengan una tierra sana en el futuro. Genial. Bueno, ¿y cuál es, digamos, porque pues obviamente para sostener un proyecto así hay que vender? ¿Cuál es la apuesta comercial de tu proyecto? ¿Cuál es el frente o los frentes que trabajan hoy por hoy? Bueno, como te digo, mi esfuerzo, y ahorita yo estoy estudiando ingeniería en agroecología, y mi idea es que mi granja sea un modelo a seguir, que la gente que quiera tener proyectos sostenibles pueda venir acá y decir, yo quiero replicar esto y vivir igual que tú. Y como te digo, para mí no se trata de volverme millonario, para mí no se trata de crecer y comprarme más fincas para tener más plata. No, lo mío se trata de tener soberanía alimentaria, es decir, que nunca nos falte el alimento y que podamos compartir con las personas que nos rodean. Bien, y basado en eso, pues sí tengo que pensar en 2 cosas muy importantes, que es por ejemplo la universidad de mis hijas. Pero digamos que mi ambición no es muy grande. Hay un video que yo tengo en TikTok en el que hablo cómo funcionan mis cuentas para que esta granja funcione. Entonces, cuando yo llegué acá, yo era diseñador editorial y yo tenía, la verdad, un salario muy bueno. Yo ganaba aproximadamente 6 millones de pesos. Entonces, pues todo lo invertía yo acá, que en mis animales, que en mi siembra y en mis cosas. Pero a finales del 2024 me quedé sin empleo. Así que el 2025 me vine a dar cuenta, oiga, esto no es sostenible. Si yo no consigo dinero por fuera, eh, me voy a quedar, pues me voy a quedar sin la posibilidad de lograr otras metas que tengo.
Entonces ya tengo que dejar de jugar al campesino, al granjero, y tengo que empezar a pensar en el mañana, en ser productivo. Entonces yo me quedé con ese presupuesto de 6 millones de pesos en la cabeza. Entonces yo siempre le hablo a la gente de varias cosas. Tú tienes vacas, tus vacas producen 1 litro de leche. Este litro de leche tú se lo puedes vender a una asociación en 1,700, 1,900 pesos en el mejor de los casos. Yo llegué a vender leche a 2,500 pesos, pero hace 2 años con la crisis lechera se llegó a vender a 1,000 pesos. Entonces también es muy incierto. Pero yo le digo a la gente, si tú coges 4 litros de leche que te valen, pongámosle un precio estándar de 1,500 pesos, que te valen 6,000 pesos y lo transformas en un queso, ese queso tú ya lo vas a poder vender en 10,000. Pero si esos mismos 4 litros de leche tú los transformas en yogur griego, ya tú vas a poder sacar 4 libras de yogur griego y cada libra vale 15,000 pesos, ya lo puedes transformar en 60,000. O tú puedes coger esos 4 litros de leche y hacer un queso maduro Ujú. que te toma más tiempo, Sí, pero que tú puedes vender 125 gramos en 20,000 pesos. Así que 1 libra de ese queso, estamos hablando de que lo transformaste en 80,000. Entonces, el truco de las granjas agrosostenibles no es producir en cantidad, sino es transformar y lograr venderle al consumidor final. Claro está que hay lugares donde tú puedes comercializar. Entonces, si yo voy a vender 1 libra de queso fresco acá en el campo, no me van a dar más de 8,000 pesos. ujú, Pero si yo logro de alguna forma crear una estructura para poder venderlos en la ciudad, a mí sí me van a dar por 8,000 pesos, digo, por 1 libra de queso, que yo ya no estoy vendiendo 1 libra de queso fresco, sino que estoy vendiendo un producto libre de agroquímicos y preservantes, estoy vendiendo un producto que hace parte de la restauración de un ecosistema, estoy vendiendo agroecología, agrosostenibilidad, estoy vendiéndole a la gente la posibilidad de participar de la restauración del suelo. Ahí ya tú puedes vender un queso fresco en 20,000 pesos y nadie te va a poner problema. claro. Oiga, Entonces, eso es lo que yo le enseño a la gente. por acá nos escriben, nos dice un oyente que se llama Jean Paul Layton, que ya le vendiste la idea de esto de ese estilo de vida. De hecho, mira que aquí voy a hacer una publicidad o servicio social a la gente que esté buscando aceites de cannabis medicinal o aceites, aceites medicinales a base de cannabis de CBD, no THC sino Sí. CBD. El señor Jean Paul vende unos aceites muy, muy efectivos. Ya les voy a dejar el teléfono aquí. O los teléfonos también venden unas pomadas o ungüentos para el tema de los dolores. Y ya el número de WhatsApp del hombre por acá está. Es ole, ¿cómo hago para verlo? Dios mío. Ya, 312-657-7167. 312-657-7167. Cana Vital se llama o es la marca de Jean Paul. O sea, ya saben, pues, Súper. para el dolores, para... Mira que funciona muy bien este tema de los aceites de CBD para tema de epilepsia, por ejemplo. Aquí, Mi papá le diagnosticaron cáncer hace ajá. 2 meses, 3 meses, y tenemos un amigo que también trabaja con extractos de aceite de cannabis y los tratamientos son espectaculares Sí, mira que es muy bueno, o sea, y yo creo, para todo. lástima que el gobierno no le esté dando bola al asunto y haya frenado tanto el desarrollo de esta industria del cannabis medicinal y también el tema del cáñamo, lo han frenado muchísimo, Mm, qué sí, sí, pesar. sí. Bueno, sigamos, y Ese, entonces, ese es sí, sigue. Ese es, por ejemplo, el pequeño ejemplo de lo que hago yo con la leche de las vacas. Entonces, en este orden de ideas, yo puedo pasar de recibir 1 millón de pesos mensual en mis vacas a transformarlo a 4 millones de pesos o a 2 millones de pesos. Claro está, yo gasto lo que le entra a mis vacas, yo gasto un gran porcentaje en comida de calidad para ellas. Claro, claro. Entonces, eso es algo que la gente me dice, usted podría ganarle más si le da menos comida. Y yo, pero Sí. para mí no es tan, no, no, no es tan negocio eso. Mira que qué aburrido es eso, Juan, cuando llega la gente con esas ínfulas de sapiencia a querer manejarte la finca y como, "Oh, es que ¿por qué no hace esto, esto, esto?" Yo Mm. siempre les digo, bueno, compre una finca y hágale usted. Sí, 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 en a mí me serio, pasa igual. es que,
Y mira que pasa mucho a veces con los extensionistas que vienen a hacer alguna visita. Oiga, ¿por qué no? Bueno, o sea, yo soy agricultor, usted extensionista, por qué no es agricultor usted también? Claro. Sí, sí, Mira sí. que mis vecinos por muchos años me criticaron. Es más, criticaron que yo comprara este terreno porque me decían son 8 hectáreas de bosque, de unas matas que no sirven para nada. Usted necesitaba era un terreno plano donde le cupieran vacas. Ahí ni vacas puede tener. Esta finca no daba ni pasto, ni siquiera pasto de la eración tan berraca. Y me criticaban un montón y decían, pobrecito, no, y es que no sabe. Y efectivamente yo no sabía muchas cosas del campo, pero con los años han venido a visitarme y me dicen, oiga, increíble, usted acá tiene colibrís, tiene zarigüeyas, tiene coatís, mire tan bonito que le está creciendo ese pasto, yo tengo cerdos ¿Cuál en... es el coatí? El coatí es una especie similar a la zarigüeya, pero su cola no es pelada, sino que es peluda. Tiene unos anillos blancos y negros como los mapaches, pero es una especie que también está en peligro de extinción y la hemos logrado recuperar aquí Uy, es una en belleza. nuestra granja. Aquí lo estoy abriendo, es una Es belleza. una cosa divina y además yo al principio me mataba sembrando y todo se me moría. Estos bichos, todo lo que comen, lo cagan, todo crece, donde sea. Haya luz, no haya luz, haya agua, no haya agua. Entonces se volvieron mis aliados favoritos Claro. para la siembra y para la restauración del bosque. Mira que alguna vez tuvimos una invitada en el programa de los Llanos Orientales. Tiene un modelo muy, muy interesante para el tema de restauración de suelos, o sea, ganadería regenerativa también. Lo hace con cerdos en pastoreo, súper chévere Sí, yo ese los modelo. tengo. ¿También? Yo tengo cerdos en pastoreo. Genial. Es que lo que necesitamos hacer ¿Qué raza es tienes? que los animales trabajen para nosotros. Trabajo con una raza criolla, recuerda que yo todo trato de Sí. hacerlo criollo o nativo. Es una raza que también está en peligro, que se llama el Congo santanderiano. Ah, ok, no Pero lo son conocía. cerdos resistentes a la montaña y a fuertes condiciones. De hecho, son súper peludos, tienen muchísimo pelo, son crespos. Y es increíble cómo se han adaptado al pastoreo. A ellos no los alimento con nada de concentrado, solamente pastoreo. Todos los días les damos un poquito de comida como por generar el vínculo con ellos, pero mi Ajá. intención es que aprendan a vivir solos. Y también la idea es pues cuidar estas razas criollas que tenemos en Colombia. Siempre vamos a lo mismo. Si yo monto unas marraneras y meto unos cerdos Duroc y les doy tanto concentrado y tanta cosa, Ah, pues en no. 3 meses voy a tener esta conversión, tantos kilos y vendo y saturo el mercado y bien. Sí, Y no. después estamos tristes porque se bajó el kilo del No, marrano. no, y además que mira que lo que estás haciendo finalmente, el objetivo es restaurar el suelo y el subproducto es la carne, o sea, Claro. sí, y eso lo comercializas o es para consumo propio. Esta es la O segunda son vez que tengo mascotas, cerdos. porque puede ser. Ahorita solo tengo 4 cerdos. Ok. Hace 2 años tuve 4 cerdos también. Al final de mi proceso, porque los paseé por ciertas zonas de la finca, cuando terminé ese proceso de pastoreo con ellos, que yo prácticamente no me gustan los tractores, entonces los cerdos eran mis tractores. Cuando terminamos ese proyecto, los consumimos como familia. Los sacrifiqué, los comimos y espectacular. Ahorita estos cerdos, como están en riesgo, la idea es reproducirlos y poder comercializar el pie de cría, no la carne, porque si nos metemos a comercialización de carne, tú sabes que eso tiene un montón de regulaciones y toca ya ir a matadero y entonces ya en matadero, bueno, Mira que, bueno, todo, después, todo se enreda. mira que quiero hacer un programa más adelante sobre eso, porque es algo que cobija a los productores de cordero y demás, que Sí. hay una satanización sobre el tema del sacrificio tras patio, pero al Hmm. final del día es el sacrificio que más estándares de bienestar animal cumple. A mí me da un pesar cuando veo los pollos, los cerdos que van Nah, en los es camiones terrible, camino a las plantas eso me da pesar. O sea, es terrible. yo creo que lo más digno que puede hacer uno es es un buen sacrificio tras patio y ya hay muchas herramientas para degradar el material que queda, la mosca soldado, bueno, no sé, Claro. hay muchas cosas. No, Oiga, es que todo tiene sí, que volver a la tierra. sí. Mira que yo realizo, a mí la gente me dice, "Oh, usted es muy cruel, usted es muy carnicero, pero yo sacrifico a mis propios animales. ¿Por qué?
porque si ellos me brindan un servicio, si yo los cuidé, si ellos me dieron su lealtad, si ellos me le aportaron Sí, al suelo y sí, a mi de proceso de acuerdo. restauración, ¿cómo voy a ser yo tan miserable de mandarlos en un No, de camión a un lugar acuerdo, helado? de acuerdo. Entonces yo mismo realizo el sacrificio de mi animal y Sí, eso me lleva a dos cosas. Uno, me duele tanto que lo voy a hacer de la forma más respetuosa y menos menos dolorosa, dolorosa. sí, sí, Y fue tan duro para mí que no quiero que se desperdicie un solo gramo de ese alimento. sí. Entonces, también nos volvemos más conscientes de qué consumimos. Óigame, Juan, yo necesito que este programa no se acabe hoy. Ya, o sea, no, en serio, porque mira que me pasó lo mismo que con Víctor. De hecho, un saludo a Víctor que está por acá conectado, te manda saludos también aquí por el chat, Víctor, Gracias, muchas Víctor gracias. Valencia. Y nos escucha Nico en Orlando, Florida. Hay gente conectada en Argentina, en México, en Estados Unidos. Un saludo para todos. Y nada, yo quisiera, no, ahorita extra micrófono, mañana conversamos a ver si podemos seguir la charla el próximo lunes a la misma hora, si te parece bien, Juan. Claro, ¿Sí? tenemos que meternos en numeritos, que es lo que le gusta a la gente. Sí, Y mi mensaje final siempre es ese. No, no tenemos que vender un producto, tenemos que vender un proyecto. sí. Y eso es lo que va a permitir que se revolucione el campo y que los pequeños productores lleguen a los niveles que quieren llegar. Y para Bueno, esto a mí también me ha servido mucho las redes sociales. Ahí claro. estoy en TikTok, @JuanPinsonAgro, porque la gente conoce mi proyecto de vida. Otra vez, Entonces también, arroba Juan Pinzón Agro en TikTok, ¿no? sí, en TikTok. Que tenés bastantes seguidores, Entonces, he visto, o sea, tenés sí, muy buen sí, 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 material. no, chévere. Y mira que incluso han llegado marcas a trabajar conmigo y esas son otras formas de ingreso que no llegarían a unas fincas de ganadería tradicional. Bueno, Entonces, explotas nada, menos la tierra y llegan ingresos por todo lado, porque la gente se enamora de estos proyectos. Todos queremos salvar el planeta hoy en día. genial. Juan, te agradezco muchísimo por el tiempo Claro que hoy sí. No, Andrés, y ya quedamos entonces firmes a para ti. el otro lunes, 7 p.m., ¿cierto? Claro que Continuar sí, el cuenta con programa. ello. Bueno, un abrazo, Ahí saludos, que estamos estés muy bien. charlando. Un abrazo para todos y nos Bueno, vemos. chao, chao.